Te hablo de un famoso conferencista, el profesor Daniel Grajales. Mientras él se prepara, podemos decir que el profesor Daniel Grajales, nuestro conferencista, es contador público, magíster en educación y doctorando en contabilidad. Tiene experiencia docente en instituciones de educación superior por más de 10 años, pregrado y posgrado. Experiencia en la dirección de procesos de auditoría, contabilidad, revisoría fiscal y control interno de organizaciones del sector industrial, financiero, comercial y salud. En investigación ha participado como ponente en diversos congresos internacionales, publicación de capítulos de libro y artículos científicos. También ha participado como evaluador de publicaciones científicas en revistas especializadas y revisiones con el IFES para las pruebas Saber Pro. En la mañana de hoy, nuestro conferencista y el profesor Daniel Grajales nos acompañará con la conferencia La Cuarta Revolución Industrial y su influencia en la continuidad de la profesión contable. Profesor Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Profe, no estamos escuchándolo. Necesitamos su micrófono, profe Daniel. No, profe, no tenemos micrófono audio en este momento de su parte. Está silenciado, profe. Profe, tiene mute el micrófono. Ahora sí. Ahí me escuchan bien. Sí, señor, sí. Listo, muy bien. Bueno, buenos días para todos. Realmente hoy en el Día del Contador, un saludo especial para todos los estudiantes de Contaduría ITM. Recordemos que el Día del Contador es una fecha en la que buscamos conmemorar nuestro día, homenajear a todos los practicantes de la profesión contable y que se celebra desde el año 1975. Recordemos que en Colombia actualmente somos 275.000 contadores activos según información del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 275.000 contadores activos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad en el ámbito organizacional es una responsabilidad alta en los cargos que son delegados para nuestro ejercicio, como lo son la revisoría fiscal, la auditoría, el control interno, la función como contadores dentro de las organizaciones o en funciones específicas como el manejo del costo, el manejo de los presupuestos o en áreas específicas como tesorería, son uno de nuestros ejes transversales. Desde una presentación clara, desde nuestro trabajo como contadores, cada vez más hacia la toma de decisiones y mucho menos al registro contable. Acabo de colocar mi presentación, me confirman si están viendo la presentación. ¿No se ve? Sí, señor, sí se ve. Ya está la presentación, perfecto. Listo, entonces voy a empezar entonces con la presentación. Es una apuesta que estamos realizando a la revisión de cómo incide la cuarta revolución industrial en el ejercicio de nuestra profesión. Este trabajo parte de un trabajo previo que realicé con la estudiante Eliana María Cataño Martínez con un proyecto ITM que se llama Jóvenes Investigadores y al cual también invito a todos los estudiantes de contaduría para que participen en los semilleros que tiene la facultad, específicamente al semillero en contabilidad que lidero, desde el cual sacamos un proyecto de investigación con Eliana María Cataño que se denominó Influencia de la cuarta revolución industrial en la ética del profesional contable. Entonces, esta presentación en parte se deriva de ese trabajo, pero tiene un enfoque solo visto desde cómo la cuarta revolución industrial ha afectado nuestro ejercicio. Lo primero, entonces, hablar de las revoluciones industriales, que aunque para todos hablamos de la cuarta revolución industrial, considero pertinente mencionar las otras revoluciones industriales. Recordemos que primero aparece la máquina de vapor y el telar mecánico en el momento en el que la industrialización aparece y se pasa del trabajo manual, del trabajo artesanal a un trabajo industrializado. Después, en la segunda revolución industrial aparece entonces la electricidad. La electricidad y sus aplicaciones no solamente
para la industria, para las máquinas, sino para el transporte, inclusive para la vida doméstica, con la aparición de los electrodomésticos. La tercera revolución industrial con la aviación, la astronáutica y el desarrollo de los medios de comunicación como el cine y la televisión. Y por último, la cuarta revolución industrial, aunque para muchos ya vamos para la quinta revolución industrial, hablamos actualmente de la cuarta revolución industrial, un concepto acuñado por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y responsable de este término, que es un término que lleva más o menos 10 años desde el 2012 y que busca mostrar no solamente el tema de la computación, no solamente hablar de los computadores, sino de cómo este tema de la tecnología ha permitido un desarrollo, ha permitido facilitar procesos en las organizaciones. Ese facilitar los procesos es un aspecto positivo que ha generado la industrialización en las organizaciones. Y desde ese aspecto positivo, pues podríamos pensar en cambios desde la robótica, la automatización industrial, el imperio de las máquinas, realmente el desarrollo organizacional y subrayo la empresa informatizada, porque estos aspectos que subrayo son los aspectos que para nosotros como contadores públicos son los que nos afectan el ejercicio de nuestra profesión. La empresa informatizada, una empresa cada vez más estructurada, como lo decía el ponente anterior, una organización en la que el registro contable ya pasa a un segundo plano, una organización con bases de datos, una organización cada vez más apoyada en la robótica y en las tareas programadas. Esos aspectos de la cuarta revolución industrial hacen que nuestra profesión se tenga que transformar. Es necesario que transformemos el ejercicio contable, que cambiemos nuestro chip y pensemos desde otras lógicas. Bueno, antes de continuar, voy a colocar una reflexión de Andrés Oppenheimer, con su libro Sálvese quien pueda, un libro que me parece supremamente interesante y que le apunta a esto de lo que estoy hablando cuando él manifiesta. Voy a leer textual el párrafo de Oppenheimer. Dice: Ahora están viendo amenazados sus trabajos, no solo los trabajadores manuales, sino también quienes realizamos tarea de cuello blanco, como los periodistas, los agentes de viajes, los vendedores de bienes raíces, los banqueros, los agentes de seguro, los contadores, los abogados y los médicos. Prácticamente no hay profesión que se salve. Todas están siendo afectadas, al menos parcialmente, por la automatización del trabajo. Y es que esa automatización del trabajo, como dice Oppenheimer, hace que todas las profesiones se afecten, no solamente la contable, pero en gran medida lo contable. Y esta reflexión parte de que en la organización nuestro trabajo ya se debe enfocar en otros aspectos, ya se debe enfocar en tareas no tan manuales, en trabajos que pasan del registro, que cambian del registro y hacen que nuestro ejercicio profesional tenga que ser repensado. Ahora, la cuarta revolución industrial tiene aspectos positivos para las empresas, claro, tiene aspectos muy positivos viéndolo desde la industria. Para la industria, el tema de la cuarta revolución industrial ha permitido optimizar procesos, ha permitido afianzar y disminuir costos, ha permitido también desde lo financiero, con esta disminución de costos, aumentar la rentabilidad. Entonces, para las organizaciones, el hecho de que una máquina produzca en masa un montón de productos hace que la mano de obra se tenga que disminuir y con esto, con la disminución de la mano de obra, pues entonces los costos bajan y la rentabilidad aumenta proporcionalmente. Ahora, en lo contable, las plataformas en línea de la contabilidad pues permiten también dar una asesoría más rápida y en tiempo real, no como pasaba anteriormente en que la información contable tenía que esperar un procesamiento muchísimo más lento al interior de las organizaciones. Entonces, estos cambios organizacionales hacen que nuestro ejercicio contable cambie, pero cambie para muchos positivamente, pero para otros no tan positivamente.
Por ejemplo, al interior de la organización, que lo pueden ver en la imagen, existe un sistema, existe una estructura organizacional en la que existe la facturación, unos procesos organizacionales donde está el proceso de facturación, el proceso de cartera, el proceso de compras, el proceso de tesorería. Y antes el contable hacía parte de todos estos procesos. En la actualidad, con la cuarta revolución industrial, la facturación no necesita de alguien que sepa de contabilidad, solo necesita de un funcionario que entienda cuál es el producto que necesita seleccionar, y ni siquiera eso, porque actualmente con un código de barras lo coloco como un lector, él me registra el producto, él solamente le doy los datos del cliente y el sistema automáticamente me registra la venta, y esta venta enlaza, hace interfaz a la contabilidad sin necesidad de saber contabilidad. Solamente al final el contable pues tiene que analizar, identificar cómo está llegando la información al final del ciclo. Lo mismo pasa con los procesos de cartera, en donde el contable antes tenía que tomar los documentos y registrarlos, realizar los recibos de caja de los abonos de los clientes, pero en la actualidad esos procesos se hacen de forma automática y es la misma plataforma administrativa y financiera, porque ya no es solo contable, ya lo contable se integra a estas plataformas que hacen que el proceso al final disminuya la cuenta contable de deudores y aumente el saldo de bancos o de caja, dependiendo la forma en que haya abonado el cliente. Entonces, estos procesos hacen que nuestro ejercicio en las funciones dentro de la organización tengan que transformarse. Lo mismo en procesos de tesorería o de compras. En la bodega de una organización existe un jefe de compras que puede ser la misma persona que registra el inventario, pero él solamente revisa las cajas, revisa la mercancía que ingresa la compra en un software solamente con el código de inventario, y es el software de forma automática quien registra lo contable. Entonces, reitero, todos estos cambios hacen que nuestra profesión tenga que ser repensada, tengamos que pensar los procesos educativos, los procesos en la enseñanza del pregrado, porque a veces creo que nos quedamos plantados en la misma estructura conceptual de décadas antes y tenemos que repensar la forma de la enseñanza. Ahora, esto pasa dentro de las organizaciones. Resulta que los entes de control también influyen en que nuestra profesión tenga que ser repensada. Procesos como lo hace el organismo de control, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, como la facturación electrónica, en la que yo, como organización, antes que, en primer lugar, tengo que enviarle la factura a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y es la DIAN quien ya tiene un control de a quién le vendí y por ende del comprador. Entonces tiene el dato de ambas partes de la transacción financiera. Este registro de la transacción financiera ya queda registrado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y vuelvo y reitero, este proceso también queda automático en la contabilidad, porque acá es donde entonces las casas de software entran a jugar un papel importante más allá de la función del contable. El contable simplemente ni siquiera tiene que hacer la factura, lo reitero, la factura se hace en el software, pasa a la DIAN, llega al correo del cliente e internamente se hace un registro contable que pasa a la información final de estados financieros, pero el contable no tiene que hacer ningún paso adicional. Estos procesos de automatización, en donde la DIAN inclusive le sugiere a las personas naturales cuál va a ser su declaración de renta, cuáles son, le demuestra que los terceros que le informaron a la DIAN por medio de la información exógena, cuáles han sido sus ingresos y sus gastos, le hace un estimado temporal de su declaración de renta. Entonces, en esa misma lógica, la función que era específica y única de los contables está siendo automatizada, por lo menos en parte, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, esa función que antes el contador era una persona indispensable para realizarla, la DIAN le facilita el proceso a todas las personas naturales y algunas optan por simplemente acogerse a ese formulario sugerido por la DIAN.
Bueno, antes de continuar, como les decía, este trabajo es un trabajo que, bueno, esta presentación se deriva de un trabajo que realicé con la estudiante Eliana María Cataño, y en esa investigación realizamos una pregunta específica a muchos contadores, y traigo a esta ponencia, a esta conferencia, algunas de las respuestas de los contadores respecto a qué piensan del cambio de nuestra profesión contable. La pregunta era si consideraban que existe un riesgo en la profesión contable en el mediano plazo por la automatización, si consideraban que la profesión podía ser reemplazada en el mediano plazo o consideraban que eso no nos afectaba. Y traigo dos respuestas que fueron reiterativas y que me parecen importantes. Para algunos contadores expresaban, puede existir la automatización, pero no el razonamiento. En esa lógica, el contable que respondía a esta opción no nos quita nuestro trabajo como contadores, porque nuestro trabajo como contadores tiene que ser más analítico, tiene que ser un trabajo más específico, no solamente desde el registro. Y otra respuesta muy importante decía, hay que transformarse y distinguir entre técnicos, tecnólogos y profesionales. Los que piensan la profesión como un ejercicio instrumental están condenados a desaparecer. Este es un trabajo de técnicos y tecnólogos. Y en esa lógica, al igual que el conferencista anterior, nuestro trabajo como contables tiene que repensarse. Tenemos que pasar de un contador del registro, que ya no es necesario, a un contador de análisis del dato. Un contador que aprenda a analizar datos, pero no que aprenda a analizar datos solo al final, sino un contador que aprenda a analizar datos desde la programación del software. Y es que ese tema del software está ahí. Entonces, como contables tenemos que entenderlo. ¿De qué sirve ser un contador que solamente recibe un dato al final de un proceso gigantesco y que ni siquiera entiende cómo llegó la información al final? Podrían omitirse ventas, podrían omitirse transacciones, podrían existir vacíos en la estructura del programa contable y administrativo. Reitero que ya no está aislado. Y en ese sentido, entonces yo hago una reflexión y realicé una revisión de los planes de estudio. Acá entonces entro a un análisis de la educación, un análisis de nuestra profesión desde la formación universitaria. Y esta revisión la realicé desde la consulta de los planes de estudio. ¿Qué estamos enseñando en pregrado a los contadores? ¿Qué se está enseñando en pregrado a los profesionales contables? Entendiendo que el análisis del dato, entendiendo que la revisión del software, entendiendo que tenemos que cambiar un poco el chip hacia la automatización, hacia esos procesos de la cuarta y quinta revolución industrial. Sin embargo, cuando realicé la revisión, que la hice en 20 universidades colombianas de sus planes de estudio de contaduría, encontré que solamente una de las 20 universidades estudiadas en su plan de estudio muestran de forma específica una materia que se llama análisis de datos. Solo una de 20. Solo una de 20, lo cual entonces demuestra que todavía no estamos generando estos cambios al interior de los planes de estudio. Bueno, hago claridad acá que en los planes de estudio de las 20 universidades existen unas materias, unas asignaturas que se denominan electivas y que de esas electivas tal vez podríamos estar dándole un valor agregado al profesional contable, pero reitero, y es una percepción personal, que es necesario vincular el análisis del dato en los planes de estudio y repensar la forma en que estamos enseñando a nuestros profesionales contables. Entonces aparecen unos retos que yo los presento como que necesitamos un contador que tenga mayor capacidad en analítica de datos. Un contador que haga mucho menos registro y mucho más auditoría. Entonces aparecen otras normas paralelas a esto, que son las normas de aseguramiento de la información. Normas que tenemos que empezar a trabajar y no solamente pensar, reitero, en el registro. Contador de registro, contador obsoleto.
cambiar el enfoque, un contador que comprende la programación del sistema, un contador que es capaz de evidenciar los riesgos. Y acá reitero, el contador no solo se puede quedar esperando el informe final de estados financieros, sino que debe tener la capacidad de identificar en la trazabilidad de la organización cuáles son los riesgos existentes en ese manejo de la información y cuáles son los controles necesarios para lograr mejorar en el proceso organizacional. Bueno, por último, más que unas conclusiones, yo planteo son unas preguntas apoyándome en la mayéutica, en la que no hay respuestas, sino preguntas que nos llevan a nuevas preguntas. Preguntas como, ¿el proceso de enseñanza universitario puede generar los cambios necesarios en la formación de contadores públicos para que la profesión continúe siendo esencial en el desarrollo organizacional? ¿Será que ese proceso de enseñanza sí logramos cambiarlo o no será necesario cambiarlo? ¿Cuál es el valor agregado que como contadores debemos dar a las empresas? Ya entendimos que no es el registro. La automatización solo genera nuevas adaptaciones. Tal vez lo que estoy planteando sea solamente una situación a la que nos terminaremos adaptando sin necesidad de hacer cambios de fondo. La profesión se puede seguir abordando de la misma manera, como una contradicción de lo que estoy diciendo, pero podría ser otra opción. En los planes de estudio, las materias selectivas establecidas son suficientes para abarcar las nuevas necesidades, lo que les decía anteriormente. ¿Será que esas selectivas realmente sí generan un cambio de fondo en la educación del contador? Preguntas que les dejo para que ustedes de pronto hagan reflexiones y que de pronto sirvan para detonar o para entrar a profundizar un poquito en las necesidades de nuestra profesión. Por último, entonces, una frase de Klaus Schwab que dice, tenemos que desarrollar una visión integral y compartida a nivel mundial de cómo la tecnología está afectando nuestras vidas y reformando nuestros entornos económicos, sociales, culturales y humanos. Nunca ha habido un momento de mayor promesa o mayor peligro. Mayor promesa porque los cambios tecnológicos, claro, nos traen muchos beneficios, beneficios en que el tiempo nos va a rendir más, en que los procesos son más automáticos y por ende como contables no tendremos que registrar, no tendremos que hacer mucho de la parte operativa del proceso contable, pero mayor peligro a la vez porque si no cambiamos el chip, vamos a ser reemplazados por otra profesión que realmente se adapte a todo este cambio organizacional. Ya por último, la webgrafía de todas las páginas de las universidades donde revisé los mallas curriculares y agradecerles por su presencia. Profesor Daniel, muchísimas gracias a usted y a su excelente presentación. Y tenemos algunas preguntas para el profesor Daniel. Entonces, la primera, profe, dice, ¿qué importancia tiene el conocimiento del hacer operativo contable para el fortalecimiento de la competencia como lectores de estados financieros? Claro, claro, aunque desde mi perspectiva tenemos que cambiar a un contador que se enfoca más en la auditoría, que se enfoca más en el análisis de estados financieros, tenemos que conocer el fundamento base de lo contable. Entonces, no significa que dejemos de aprender estas estructuras iniciales de lo contable, pues son nuestro fundamento para poder después aportar a la toma de decisiones. Yo no sería capaz de aportarle a la organización si no tengo un fundamento de base sólido que me permite entender cómo funciona todo ese ciclo organizacional desde lo contable. Muy bien. Profe, bueno, para el profe Daniel, pero creo que hay varios profesores que también nos acompañan en la plataforma, de Facebook y tal vez ellos nos pudieran ayudar con esta pregunta que hace Salomé Velázquez. Ella nos pregunta, como profesores que están formando a futuros contadores públicos, ¿cuál es el mayor reto a la hora de enseñarnos con todo este avance y reestructuración de la profesión? Bueno, realmente la pregunta es bastante interesante y bastante retadora para nosotros como docentes, porque es necesario que también cambiemos como profesores, ¿cierto? Lo que decía ahorita, no solamente el plan de estudios debe cambiar, sino nosotros como profesores que somos los encargados de guiarlos en este cambio estructural.
cambiar esos métodos de enseñanza en los que nos dejamos llevar por tallercitos en hojas, manuales, en registros que ya de pronto se vuelven obsoletos, y empezar a vincularlos con las plataformas, con programas contables que inclusive la universidad los tiene y que a veces los dejamos a un lado de pronto por falta de tiempo. Vincular el registro contable ya automatizado desde algunas plataformas nos permitiría integrar las bases en la tecnología que está avanzando permanentemente. Gracias, profe. Y creo que para terminar, la última pregunta es la siguiente. ¿Existe responsabilidad de los profesionales de la contaduría pública en los niveles de corrupción en Colombia? ¿Y cómo la cuarta revolución industrial, automatización de procesos, contribuye en atacar este flagelo? Uy, esa pregunta sí está muy avanzada, pero realmente muy buena. Cuando digo avanzada me parece supremamente importante, y esta pregunta hace parte de la investigación grande de las que le hablaba ahorita al inicio, en la que hablábamos de la ética. Y es que resulta que la ética del contable también está influenciada por el tema de la cuarta revolución industrial, y cómo todo este tema de la automatización a veces favorece, pero favorece no porque el contador quiera cambiar, sino porque se generan un montón de controles que hacen que la profesión contable tenga que estar como lineada a esas normas. Desde la revisión de la ética encontramos que el contable, algunos contables se dejan permear por los intereses del empresario de bajar los impuestos, pero es nuestro reto en la universidad generar que ese cambio de paradigma de un contador que se presta para manipular estados financieros se olvide, y que seamos contadores más transparentes, contadores realmente que queremos es el beneficio no solamente del lucro para el empresario, un beneficio en baja de impuestos para el empresario, sino un beneficio desde una adecuada toma de decisiones que también le va a ayudar al crecimiento organizacional, pero apoyados en una norma, apoyados en la norma, o sea, apoyados en los beneficios que da el Estado, apoyados en la normatividad y cómo esa norma permite, sin necesidad de caer en prácticas de corrupción, generar beneficios para todos. Profe Daniel, muchísimas gracias. Muy importantes sus aportes y las respuestas de las anteriores preguntas aquí en el chat. Le han comentado que gracias por su respuesta, que parece muy sensata, que se siente muy sensata. Bueno, muchísimas gracias al profesor Daniel y estamos agradecidos por compartirnos este